Bien, pues me gustaría preguntarles el día de hoy si recuerdan algo de lo que hablamos la semana pasada. ¿Alguien se acordará de algo? Pienso que sí. Los odres nuevos, y hablamos también, los odres quedamos que son contenedores, que son vasijas, que son frascos. Bueno, en realidad el Señor Jesús hablaba de unos contenedores de piel. Odres nuevos y odres viejos, de eso hablamos la semana pasada. Y también hablamos que el vino nuevo normalmente se nos dice que es el Espíritu Santo, y sí hay algo mucho de verdad, pero también cada una de las bendiciones y de los milagros que el Señor Jesús hace para cada uno de los que le aman son parte de ese vino nuevo. Y luego también recordamos que ese vino nuevo viene también a nosotros por la oración y por el ayuno, de manera que es importante el ayunar, es importante el orar, estar siempre buscando la presencia de el Señor. De eso hablamos la semana pasada y era el capítulo 5 de Lucas. El día de hoy hablaremos acerca de Lucas en el capítulo 6. Y aquí en Lucas, en el capítulo 6, empezamos aquí en el verso 1, dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembradíos, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley fueron a reclamarle al Señor Jesús, porque estaban haciendo esto en el día de reposo, en el día de descanso. Y el Señor Jesús termina diciéndoles en el verso 5: el Hijo de Dios es Señor aún del día de reposo. Inmediatamente después se nos habla de un hombre que tenía la mano seca y que el Señor Jesús lo sana. ¿Y en qué momento lo sana y en qué momento le perdona sus pecados? Justamente en el día de reposo. Y otra vez los fariseos, los doctores de la ley, los judíos vienen y le dicen al Señor: ¿por qué haces esto? Y se molestan porque el Señor Jesús hace el bien en el día de reposo. Es una situación muy parecida. Primero le reclaman porque sus discípulos están ahí restregando las espigas para comer, y después porque el Señor Jesús a uno que tenía la mano seca se la sanó y le perdonó sus pecados. Y entonces ellos ya hablaban de cómo terminar con el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque no respetaba, de acuerdo a lo que según ellos exigían, el día de reposo. Miren, aquí en el verso 17 también encontramos al Señor Jesús frente a una multitud. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero miren, yo me acuerdo cuando estaba más joven y que manejaba. Todos sabemos lo que es conducir un carro. Y yo iba por la autopista y veía 90 en el circulito. Y entonces, ¿eso qué significa? La velocidad máxima a la que puedo ir. Y yo veía 90 y yo decía: ahí dice 90, pero para mí no son kilómetros, para mí son millas. Y entonces le aceleraba al carro. Sabemos que las millas son mucho más que los kilómetros, o sea que una milla es 1.6 kilómetros. Entonces una velocidad de 90 kilómetros por hora en millas, pues es como 140 o 150.
Y entonces yo veía que decía 90 y decía, vámonos, en millas. Y veía en el carro el velocímetro marcando en millas y entonces le aceleraba. Ajá, 145. Y así era siempre. Veía que decía 60 y yo decía, pero para mí son millas. Y písale. Y veía que decía 110, pues para mí son millas. Y 170, 180. Y era algo divertido infringir la ley, porque ahí me estaban poniendo el disco en kilómetros y yo me lo agarraba en millas. Y así fue por muchos años, hasta que de repente, en alguna ocasión, yo creo que Dios me habló y me dijo, estos discos, esta velocidad, no es para cuidarte de los policías, de los federales. Esta velocidad es para cuidarte a ti. Ajá, es para proteger tu vida. Y entonces, pues sí, obviamente, el disco decía 110 y yo iba no a 110 kilómetros, iba a 110 millas y pues tenía que estarme cuidando de las patrullas porque me iban a agarrar por exceso de velocidad, que nunca me agarraron por exceso de velocidad, pero ya cuando entendí que eso era para cuidar mi vida más que para cuidarme de no recibir una multa, entonces ya las cosas cambiaron en mi mente. Más o menos era así la forma en la que pensaban los fariseos, los doctores de la ley, porque ¿qué es más? ¿El dador de la ley o la ley misma? Por supuesto que es más el dador de la ley. Y nosotros en Éxodo entendemos, leemos que estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en unas tablas le escribieron a Moisés los 10 mandamientos, uno de los cuales era santificar el día de reposo. Y entonces, tiempo después, los judíos, los fariseos, los escribas, los doctores, entonces ellos dijeron, esto es importante y lo tenemos que guardar a como dé lugar. Y aunque Dios les había dado las reglas con las cuales tenían que guardar el día de reposo, ellos pusieron sus propias reglas. Y entonces dijeron, para nosotros va a ser más importante la ley que el dador de la ley. Se perdieron en sus pensamientos, así como yo andaba perdido en los kilómetros y en las millas. Y era muy divertido andar perdido entre los kilómetros y las millas. Seguramente que para los escribas también era muy divertido estar exigiendo a la gente cosas que Dios no había pedido. Y a la hora que entonces el Señor Jesús les dice que Él es aún Señor del día de reposo, quiere decir que Él es el dueño del día de reposo y que esa ley se había puesto, pero porque el Señor la puso. Pero esa ley el Señor la puso no para que estuvieran haciéndole la vida imposible a todo mundo, sino puso esa ley sabiendo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu necesitan reposo. Porque el que se beneficia de guardar el día de reposo no es Dios. Si yo guardo el día de reposo, el que se beneficia soy yo. Si ustedes guardan conmigo el día de reposo, ¿quiénes somos los beneficiados? Nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un momento de quietud en que dejamos nuestras actividades, nos concentramos en lo que Dios ha hecho por nosotros, nos alegramos en que Dios nos tenga con bien y tomamos fuerzas para empezar otra vez. Entonces, el motivo de la ley es nuestra protección, es el amor a nosotros, el amor a Dios y el amarnos unos a otros. Pero estos amigos, escribas y fariseos, pues ya estaban bien perdidos. Y entonces el Señor Jesús les exhorta, les llama para que atiendan a la ley, pero en los términos del amor que Dios había puesto esa ley y no en los términos en los que a ellos se les habían ocurrido. Ahora sí, miren, vamos aquí en el capítulo 6, en el verso 17. Entonces
El Señor Jesús, para empezar, ya les dijo: yo soy el dueño del día de reposo. Pero ahora en el verso 17 dice: Jesús atiende a una multitud y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle para ser sanados de sus enfermedades. ¿Para qué buscaba la gente al Señor Jesús? Según este pasaje, dice: había venido para oírle. Entonces la gente busca para oír a Jesús. Y luego dice: y también busca la gente al Señor Jesús para ser sanados de sus enfermedades. Ya van dos: oír al Señor Jesús sus palabras y para ser sanados de las enfermedades. Luego en el verso 18 dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos serán sanados. El Señor Jesús también sana a los que están siendo atormentados por los espíritus inmundos, que ahora nosotros le llamamos a eso posesión demoníaca. El Señor Jesús los sana, es una sanidad espiritual. Entonces, ¿para qué buscaba la gente al Señor Jesús? Uno, para oírlo, oír sus palabras. Dos, para sanidad física. Y tres, para sanidad espiritual. Y luego dice en el verso 19: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. No era un jueguito como los que hacen ahora, que llevan a mucha gente y agarran ahí a unos cuantos, se arreglan con ellos y ya ellos 2 o 3 dicen: sí, ya me sanaron. No era eso. Aquí dice que la gente tocaba al Señor Jesús y la gente sanaba de su enfermedad eran liberados de los espíritus que los atormentaban. Para 4 cosas buscaba la gente al Señor Jesús: para oír sus palabras, para ser sanados de enfermedad física, para ser sanados de enfermedad espiritual y para tocarlo. ¿Sí? ¿Ya está ahí en sus mentes? Bien, entonces ahorita sigue aquí en el capítulo 6, bienaventuranzas y ayes. Las bienaventuranzas son bendiciones, son favores, y los ayes, que son, son lamentos. El Señor Jesús primero está con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, y les dice que Él es el dueño del día de reposo, que Él es el dueño de la ley y que las leyes que Dios puso son para la protección y para el beneficio de las personas. ¿Sí? Y después aquí nos dice que el Señor Jesús está con una gran multitud, pero además están ahí sus discípulos. Y además están ahí, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes? Fue el 23 de junio, el joven pastor Hans nos predicó acerca de Juan capítulo 19, y ahí nos está hablando de los últimos momentos del Señor Jesús, cuando está frente a Pilato y el Señor Jesús está rodeado de mucha gente. Y él nos habló de 4 grupos que estaban alrededor de Jesús. Uno era el grupo de los burladores, los que se burlaban de él. El otro era el grupo de los judíos y de los sacerdotes. Así fue como lo mencionó Hans ese día. Y el tercer grupo era de los que simpatizaban con Jesús. Y el cuarto grupo eran aquellos que sí creyeron en Jesús. Entonces les voy a pedir que pongan atención, mucha atención. ¿Para qué retrocedo dos frases, 2 minutos? ¿Para qué busca la gente al Señor Jesús? Para oír sus palabras,
para ser sanados de enfermedad, para ser sanados de tormentos de espíritus inmundos y para tocar al Señor Jesús. Ahora, pregunto nuevamente, pero en referencia a lo que nos enseñó Hans. ¿Quiénes rodeaban al Señor Jesús? 4 grupos: los burladores, los judíos y los sacerdotes, los que simpatizaban con Jesús y los que creyeron en el Señor Jesús. Fíjense, estamos hablando por un lado de 4 grupos que buscan al Señor Jesús, y esos mismos 4 grupos, ¿para qué buscan al Señor Jesús? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien, ok. Ahora miren, aquí en Lucas, en el capítulo 6, en el verso 20, empiezan las bienaventuranzas y los ayes. Entonces, las bienaventuranzas dijimos que son bendiciones. ¿A quién van dirigidas las bendiciones? ¿A qué grupo de gente? A los que sí creen en Jesús. Los favores, la gracia, las bendiciones, las bienaventuranzas son para aquellos que sí creyeron en el Señor Jesús. Y entonces los ayes, ¿a quiénes van dirigidos? A los otros 3 grupos, que son los burladores, que son los judíos, los escribas, los fariseos y los doctores, y el tercer grupo, que son los simpatizantes. Un simpatizante, ¿quién es? Alguien que dice, pues sí, se oye bonito lo que dice ese hombre, pero pues yo mejor sigo mi vida. Eso diría un simpatizante. Los fariseos decían, está loco, no le hagan caso. Y los burladores, no, eso no. Pero las bienaventuranzas son para los que creyeron, para los que creen y para los que creerán en el Señor Jesús. ¿Creen ustedes en el Señor Jesús? Yo sí, por eso es que estamos aquí. ¿Y qué es lo que dice? 6:20. Alzando los ojos, ¿hacia quién? Hacia sus discípulos. ¿A quiénes iban dirigidas? ¿A quiénes van dirigidas las bienaventuranzas? A los discípulos, a los que hemos creído en el Señor Jesús. Y les dijo, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres les aborrezcan y cuando les aparten de sí y les vituperen y les desechen como malos por causa del Hijo de Dios. Gócense y alégrense en aquel día, porque he aquí su galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Estas son las bendiciones para los que hemos creído en Cristo. Exclusivas, para cada uno de nosotros. Estas son bendiciones, favores de Dios para cada uno de los que verdaderamente hemos creído en el Señor. Pero para aquellos que son burladores, para aquellos que son fariseos, grandes conocedores, doctores de la ley, para aquellos que solamente simpatizan con el Señor, miren lo que dice. Verso 24. Mas hay de ustedes ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, el Señor Jesús, miren, está rodeado de mucha gente,
de los fariseos, de los doctores de la ley, pero también está sus discípulos, pero también está, ¿quién más? ¿Quién me falta? Están todos los burladores, están todos los simpatizantes, los que dicen, se oye bonito, pero yo mejor otro día. ¿Mande? Los que están padeciendo tormentos, de espíritus inmundos también están ahí. Y esa ocasión, Hans, en el 23 de junio, nos decía en qué posición estamos delante del Señor. ¿En qué posición está cada uno de nosotros? ¿Somos de los que buscamos al Señor para oírlo? ¿Somos de los que lo buscamos para que nos dé sanidad física o para que nos libere de el tormento de demonios? ¿O lo buscamos para tocarle? ¿Estamos dentro del grupo de los burladores o dentro del grupo de los fariseos? ¿O estamos dentro de los que simpatizamos pero no queremos? ¿O estamos dentro del grupo de los que sí hemos creído en el Señor? Entonces, ahora, miren, los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Se burlaban y se enojaban con toda la gente que creía en Jesús. Y aunque ahí estaban todos, los fariseos obviamente no creían en Él. Pero había mucha gente que sí creía en Jesús y también sus discípulos creían en Jesús. Y miren cómo cobra un sentido especial el Sermón del Monte, que son las siguientes palabras que vienen aquí en este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Piénsenlo por un momento, porque el Señor Jesús les está hablando a todos, pero para unos son bendiciones, gracia y favores, y para otros son lamentos por las cosas que van a vivir por rechazar al Hijo de Dios. Entonces vamos, capítulo 6, verso 27, dice, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. El Señor Jesús les está hablando a los fariseos y les está diciendo, amen a sus enemigos. Piensen en toda esa gente que sí creía en el Señor Jesús y los fariseos se burlaban de ellos. Piensen en toda esa gente que quizás simpatizaba con el Señor Jesús y los fariseos les decían, no le hagan caso, ese hombre está loco. Y entonces el Señor Jesús vuelve a retomar la ley y les dice, yo soy el dueño de la ley y la ley fue puesta para protección y para amor de cada uno de ustedes. Y entonces les dice, amen a sus enemigos. Luego en el verso 37 les dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. ¿Ustedes creen que los fariseos se dedicaban a juzgar y a condenar a los que creían en el Señor Jesús? Pienso que sí, por supuesto que sí. Y el Señor Jesús, después de que les dijo los ayes, las lamentaciones por lo que les va a pasar, ahora les está diciendo cuál es exactamente la naturaleza de su falla. Ay, Señor, es como si el Señor dijera, ay de los que no amen a sus enemigos. Es como si el Señor les estuviera diciendo, ay de los que juzgan, ay de los que condenan, ay de los que no perdonan. Se me hacen palabras bien simples, bien profundas y que verdaderamente ponen a temblar a alguien que realmente cree que ese hombre llamado Jesús tenía razón en lo que él estaba diciendo.
Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? 4 grupos de gente que busca al Señor Jesús y lo buscan para 4 cosas, y entonces el Señor Jesús empieza a decir el sermón del monte porque un grupo de gente se burlaba de los que sí creían en el Señor Jesús. Y siempre nosotros pensamos que el Señor Jesús lanzó su sermón del monte para toda la gente que estaba ahí sentada, y sí, así era. Pero a los fariseos, que eran los que se preciaban de conocer la ley y los que se dedicaban a obligar a toda la gente a cumplir la ley, a ellos les está dando una importancia grande, porque ellos eran los que pervertían la ley, porque ellos eran los que se burlaban y deshacían espiritualmente al pueblo de Dios. Qué duro, qué duro. Ahora, miren, en el verso 46, leemos unas palabras del Señor Jesús, que las está diciendo ya como una conclusión de su sermón del monte. Capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Mande? Estas palabras, ¿a quién se las está diciendo? A los simpatizantes, a los burladores y a los fariseos. Y cada vez que nosotros leemos esto, no nos damos cuenta, porque leemos muy a la prisa, pero ya cuando nos detenemos un poco, nos damos cuenta que el Señor Jesús, a los que hemos creído en Él, nos da bendiciones, bienaventuranzas, porque hemos creído en Él, porque vivimos para Él, y porque el que ama al Señor Jesús ama a sus enemigos. El que ama al Señor Jesús no juzga, no condena. El que ama al Señor Jesús perdona. El que ama al Señor Jesús es descubierto por sus palabras, porque sus palabras son palabras de amor y no palabras de odio. Son palabras de edificación y no palabras de destrucción. Por eso aquí el Señor Jesús les dice: por sus palabras ustedes van a ser conocidos. Y cada uno de nosotros somos conocidos por nuestras palabras. Lo que hablemos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los hermanos, lo que hablemos con Dios, todo eso es lo que da evidencia de lo que está aquí adentro de nuestro corazoncito. Y el que es hijo de Dios ama a los enemigos, no juzga a los demás, no condena a los demás, perdona a los demás, y en su forma de hablar se le nota. Y el Señor Jesús aquí con estas palabras está desnudando completamente a todos los seres humanos, pero Él va directamente contra los fariseos, contra los doctores de la ley, contra los judíos, que obligaban a la gente a hacer cosas que Dios no había mandado. Y entonces ahora sí les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Ahora, en la clase también estábamos viendo ahorita quién es un señor, qué es ser un señor. El ser señor es ser el dueño. El ser señor es ser un gobernante. Se les dice señor presidente, señor gobernante. Son personas que ejercen autoridad sobre nosotros. También se le dice señor a una persona madura, a una persona adulta. Se le dice señor a alguien que es el dueño y que tiene empleados o esclavos o criados. Entonces, si yo le digo señor a Jesús, ¿qué le estoy diciendo? Que Él es mi dueño, que Él es mi amo, que yo soy su esclavo. Y si yo soy su esclavo, entonces
Le estoy diciendo que yo hago lo que Él dice que haga. Que ame a mis enemigos, que no juzgue, que no condene, que perdone. Y que a través de mis palabras los demás se den cuenta que Él es mi dueño, que yo trabajo para Él, que yo vivo para Él. Si Él, Señor Jesús, es mi dueño, entonces yo soy su esclavo. Y entonces yo hago lo que Él dice. Y yo he estado pensando, digo, ay Señor, qué amor, qué gracia, qué misericordia la tuya, porque muchas veces, así como lo dijo también el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, porque le digo, Señor, tú eres el Señor y tú eres lo máximo, pero de todos modos odio a mis enemigos. De todos modos juzgo, condeno a los demás, de todos modos me niego a perdonar, porque no lo merecen. De todos modos, en mis palabras se escucha que hay odio y hay rencor. Verso 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Aunque seas burlador, o aunque seas escriba o fariseo, aunque seas simpatizante, o aunque tú creas en mí, te voy a decir a lo que eres semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Una de las cosas más hermosas, más importantes que quisiera destacar el día de hoy, enfatizar en este momento, es que el Señor sabe que somos odres viejos. Él lo sabe. Él sabe que a través de la vida, por todas nuestras vivencias, nos hemos ido echando a perder. Somos odres viejos. Ya no servimos para contener la bendición nueva. Ya no servimos para recibir el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús no solamente nos quiere dar el Espíritu, no solamente nos quiere dar las bendiciones, los favores y la gracia, sino que el Señor Jesús también nos hace contenedores nuevos, para que entonces ese vino nuevo se conserve bien en ese odre nuevo. Pero también el Señor Jesús sabe que cuando venimos a Él, nuestra casa está construida sobre la arena, sobre la tierra, sin cimiento. Eso no es lo malo, que nuestra casa esté sobre la tierra cuando venimos al Señor Jesús. Lo malo es que aún después de escuchar al Señor Jesús, nosotros determinemos seguir viviendo de la misma manera. Miren, aquí en el 5, capítulo 5, en el verso 37 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Nadie echa las bendiciones de Dios en un contenedor viejo. Las bendiciones del Señor Jesús necesitan contenedores nuevos. Sí, imagínense que alguien viene
ahorita en este momento y dice, yo estoy paralítico, y el Señor le quita la parálisis, ¿será eso suficiente para que esa persona se salve? No, porque los milagros, por espectaculares que sean, no salvan a las personas. Lo que salva a las personas es el creer en el Hijo de Dios. No hay más, mis hermanos. Y aquí dice, el vino nuevo romperá los odres y se derramará el vino, es decir, las bendiciones, y los odres se perderán. ¿Y qué quedamos que son los odres? Los contenedores. Nosotros mismos somos contenedores. Y aquí dice que los contenedores se perderán. Necesitamos una concordancia, necesitamos una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, el Señor nos va a dar toda clase de bendiciones, nos va a dar toda clase de bienaventuranzas, pero para eso necesitamos que este contenedor, espíritu, alma y cuerpo, todos los días se renueve, para que podamos entonces, con la ayuda del Espíritu de Cristo, amar a los enemigos, para que podamos no juzgar, no condenar, para que podamos perdonar. Y finalmente terminamos aquí en el capítulo 6, en el verso 48, que ya lo acabamos de leer, y dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, es decir, sobre el Señor Jesús, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra la casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El sermón del monte no era solamente para simpatizantes. El sermón del monte no era solamente para fariseos. El sermón del monte no era solamente para burladores. El Señor a todos y a cada uno de nosotros nos da la oportunidad de cambiar, de ser diferentes, de vivir de acuerdo a su voluntad. A todos nos da la oportunidad. Lo malo no es que ahorita esté en nuestra casa sobre la tierra. Lo malo es que estemos a gusto así. Lo malo es que aún recibiendo la palabra del Señor Jesús, nosotros determinemos y decidamos seguir igual, porque si es así, entonces nuestro odre, ¿qué va a pasar con él? Se perderá. Pero el Señor quiere darnos vida y vida abundante. Y para eso vino Él. Así es que, mis hermanos, los invito a que reflexionemos. La otra vez, Hans terminó diciendo, ¿en qué grupo están cada uno de ustedes? ¿En los burladores? ¿En los judíos? ¿O en los sacerdotes? ¿En los simpatizantes? ¿O en los que sí creen en Jesús? El día de hoy, la pregunta es, nosotros, ¿a qué venimos a buscar al Señor? ¿Venimos a escuchar sus palabras para luego ponerlas por obra? ¿O venimos a escuchar para luego ignorarlas? ¿O venimos a buscar una sanidad de una enfermedad o una liberación espiritual? ¿O venimos para tocar al Señor Jesús? Todos estos son medios para que el Señor transforme nuestra naturaleza. Pero el Señor Jesús necesita que nosotros digamos, yo quiero amar a mis enemigos. Yo quiero dejar de juzgar, de condenar a los demás. Yo quiero perdonar, aunque los demás no lo merezcan. Y que en su forma de hablar se demuestre que el Espíritu de Cristo vive en cada uno de nosotros. Señor, tu palabra es clara, sencilla, profunda. Tu palabra corta partes de nuestro cuerpo, de nuestro ser espiritual. Y muchas veces nosotros agarramos esas partes y las volvemos a pegar. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros. Que de los que tú, Señor, nos has encontrado, ninguno se pierda,
Que ninguno se quede en enemistad con los enemigos. Que ninguno se quede juzgando a los demás o condenándolos. Que ninguno se quede en la falta de perdón. Señor, te rogamos desesperadamente tu intervención, porque lo que tú hiciste es maravilloso, porque lo que tú hiciste es imposible que lo haga el ser humano. Y entendemos, Padre, que lo más fácil es juzgar, condenar y no perdonar, pero también entendemos que tú, Señor Jesús, en esas hermosas bienaventuranzas nos has dado el poder, nos has dado la gracia, nos has dado el favor de ser nuevas criaturas, que vivamos para ti, que caminemos por fe para ti, que estemos cimentados en ti y que también los demás se den cuenta que tú, Señor, vives en nosotros, porque amamos a los que no nos aman, porque ya no condenamos, porque ya no juzgamos a los demás, porque perdonamos, y que de nuestros labios fluya la miel, la dulzura, el amor de tu palabra. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.